Entonces el tema es crecer tu fe. Vamos a leerlo, ustedes me pueden seguir con su vista. Hermanos, son poquitos versículos, nada más son 12. Dice el músico principal a Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente, en balanza serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, ni se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Jehová, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Nosotros nos vamos a enfocar en esta tarde, noche, nada más en los versículos 1, 2, 5 y 6 mayormente. 1, 2, 5 y 6. Son los versículos que vamos a estudiar hoy. Nuevamente, no es de manera expositivo, exegético, entonces es algo distinto. Pero vamos a empezar con una oración para continuar. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estar juntos como congregación, alabando, glorificando su nombre, Señor, aprendiendo juntos. Gracias, Señor, por este estudio de esta tarde, que es, aunque algo diferente a lo que usualmente hacemos, es muy práctico, muy aplicativo. Podemos ver claramente algo que necesitamos hacer como cristianos, lo cual es crecer nuestra fe, desde el momento de nuestra salvación hasta el momento en que nosotros seamos llevados, Señor, por usted a gloria, ya sea por muerte o por arrebatamiento. Señor, nuestro trabajo es crecer la fe. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Muy bien. Mencioné, nos vamos a enfocar en el 1, 2 y 5 y 6. Entonces los voy a volver a leer. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Entonces estos son los versículos que nos vamos a enfocar en esta tarde-noche. Pero les voy a dar una introducción a todo el capítulo, aún más o menos, para que no estén perdidos con lo que está sucediendo. Vamos a empezar con lo que ya sabemos, simplemente por lo que nos dice las palabras previas al versículo 1. Dice, al músico principal a Jedutún, Salmo de David. Entonces claramente sabemos que el autor es David. Y dice al músico principal, Jedutún. Ahora, normalmente cuando nosotros vemos salmos que dicen al músico principal sobre Neilot, sobre Neginot, sobre etc. Normalmente esos son instrumentos musicales. Algunos salmos están especializados para instrumentos de cuerda, otros son especializados como solistas, instrumentos de aliento, otros obviamente como es este caso, los coros, ¿okay? Entonces este es un himno cantado y Jedutún no es un instrumento musical como en otros salmos. El Jedutún como tal es una persona.
es un nombre propio. Tenemos que entender que la orquesta del templo de Jerusalén, la orquesta y el coro del santuario de Israel era enorme, era gigantesco el coro y era gigantesco la orquesta. Ustedes saben que yo soy músico concertista y yo trabajé en la Filarmónica de Jalisco unos años, trabajé también en la orquesta típica de Jalisco y demás. Y gracias, hermano. Y hacíamos, yo recuerdo, presentaciones en el Teatro de Gollado y en otros lugares, y nosotros teníamos nuestro director de orquesta, pero cuando hacíamos colaboración con coros, entonces teníamos dos directores. Un director para el coro del estado de Jalisco, le decíamos el coro del establo porque así cantaban. Pero bueno, el coro del establo de Jalisco tenía su propio director y la Sinfónica de Jalisco tenía su propio director. Entonces teníamos dos directores para poder tener una colaboración y poder hacer buena música. En el caso de el templo, en el Antiguo Testamento en Israel, ellos tenían tres directores principales. ¿Okay? Vamos a verlos. Uno, como ya acabamos de mencionar, uno es Jedutún, el otro es Emán y el muy conocido, muy famosísimo Asaf. Entonces, estos eran los tres directores principales que estaban puestos como directores de música en la adoración en el templo israelita en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la Primera de Crónicas. Vamos a ver un par de lugares. Primero, Primera de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 37 al 43. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 16, 37 al 43. Dice, y dejó ahí, delante del arca del pacto a Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, ahí está Jedutún, que viene mencionado, que es el que estamos viendo ahorita, y a Osa como porteros, asimismo el sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaban en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y a tarde holocaustos a la casa de Javé, el holocausto conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos, ahí está el otro, Emán. Emán es el otro director de orquesta. A Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Entonces tenemos a los tres músicos que se mencionan aquí, y en otras partes de la Biblia se mencionan, mayormente es más popular Asaf. ¿Okay? Asaf es el más conocido de los tres directores de orquesta porque pues hay más salmos hacia el músico principal, Asaf. ¿Okay? Entonces los tres músicos son Asaf, Emán y Jedutún. ¿Okay? Entonces cada uno, así como igual con el coro del estado de Jalisco y la filarmónica del estado de Jalisco, cada uno tiene su propia dirección. Uno se dedica a coros, uno se dedica a la orquestación. ¿Okay? Se cree, nosotros creemos de forma histórica y también cultural, que Jedutún era el que era encargado, o el director encargado de los coros, de todo lo que era coral. Entonces aquí se menciona lo que acabamos de leer, que él tiene trompetas y todo eso, pero por lo general se considera que era el director coral de Israel. También lo podemos ver vamos a ver otro, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5 y versículo 12. Segunda de Crónicas 5:12 nos dice lo siguiente. Y los levitas cantores todos, los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún,
juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces ahí viene la colaboración de los 3 músicos principales. ¿Okay? Entonces, por lo que vemos aquí en nuestro Salmo 62, que dice, al músico principal, a Jedutún, entendemos que se le dio esta pieza musical al director encargado de lo que es lo coral, para que le acomodaran música y el pueblo lo podía cantar. ¿Para qué es este himno? Bueno, este himno como tal, podríamos llamarlo un himno para promover la confianza en Dios. De eso se trataba el himno. Un canto para promover la confianza en Dios en el pueblo judío. Esa era la idea. Que Israel recobrara su fe en la persona de Dios. De hecho, si nosotros leemos rápidamente en el versículo versículo 8, versículo 8, esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Entonces, él estaba hablando a todos los pueblos, esperad en él todos los pueblos, estaba hablando a las diferentes tribus de Israel, no necesariamente el pueblo gentil o universal que en un futuro llegaría a ser conocido como la iglesia. A eso no se refiere con todos los pueblos. Entonces, es una confianza, espera en Dios todo el tiempo, oh pueblo de Israel, o tribus de Israel. Entonces, como tal, mencioné, es un himno para promover la confianza o la fe en la persona de Dios. Muy bien. En cuanto al tiempo, ¿cuándo fue escrito el Salmo 62? La verdad es que nadie sabe, ni sabemos las circunstancias. Sin embargo, la gran mayoría de los comentaristas consideran que es un salmo temprano en el reinado de Israel, de David, perdón. Hay 2 posturas. Que este salmo, la primera postura, es que este salmo es durante el tiempo cuando Absalón corrió a su padre David de Israel, y él andaba corriendo por su vida. Esa es postura número 1. Postura número 2, que es cuando David estaba en Hebrón. Él estaba como rey de Hebrón, ya estaba en el trono de Hebrón, pero Saúl todavía quería quitarle el puesto de rey ungido. Entonces era el tiempo temprano en el reino de David, cuando él todavía estaba en el sur, en Hebrón, y Saúl quería desfalcarlo, quería quitarlo del trono, usurpar su trono. ¿Okay? Entonces están esas 2 posturas. Pero cualquiera que haya sido el caso, ya sea bajo Absalón o bajo el tiempo de Saúl, es irrelevante. Lo importante es que David muestra una fe plena, una confianza verdadera, total, al descansar únicamente en el Omnipotente. Y eso es lo que vemos en estos versículos 1, 2, 5 y 7. Él está descansando sobre el Omnipotente. Dice, mi alma está callada, de Él viene mi salvación. Él es mi roca, mi salvador, mi refugio. No voy a resbalar. Dice, mi alma reposa, tengo esperanza. Él es la roca, Él es mi salvación, mi refugio. No voy a resbalar. Eso es lo importante. Es irrelevante de que si era con Saúl o que si era con Absalón. Lo importante es su confianza plena que él puso en Dios, y dice, en Él voy a confiar. Yo sé quién es mi refugio, yo sé quién es mi torre, yo sé quién es mi roca, yo sé sobre quién estoy fundamentado, y no voy a caer. Es una cuestión de fe.
Pero no nada más es una cuestión de fe, sino que su fe está en aumento. Es decir, que el Salmo 62 realmente es progresivo, está aumentando. Y la Biblia habla mucho acerca de aumentar nuestra fe. El versículo yo creo que más famoso de eso, no lo escribí, pero es el que viene en Romanos, me parece que viene en Romanos, que dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, si yo escucho la palabra de Dios, mi fe va a crecer. Entre más estudio, entre más escucho, entre más aprendo, mi fe va a crecer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ahí está, sí estaba en Romanos. Okay. Pero vamos a ver otro. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo escucho la palabra de Dios para crecer mi fe, entonces en realidad, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy creciendo en conocimiento. Eso es, estoy creciendo en conocimiento como tal. Y vamos a ver varios versículos acerca de crecer en conocimiento. Crece tu conocimiento, crece tu en gracia, crece tu fe. Vamos a empezar primero con, bueno, ya lo cité, entonces vamos a empezar con ese porque ya lo cité a medias. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Muchas veces hemos citado este versículo aquí en esta iglesia. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿tengo que crecer en qué? En conocimiento, en gracia. ¿Por qué? Porque si yo crezco en conocimiento y en la gracia, yo voy a estar creciendo mi fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mucha gente tiene miedo de aprender cosas. No sé si es miedo o si es flojera o si ambos o qué. Pero cuando tú hablas con una persona que realmente está estudiando la palabra de Dios, va a ir aprendiendo conceptos que explica la Biblia y los va a ir comprendiendo. Como por ejemplo, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, el predeterminismo, la presciencia y obviamente muchos otros términos teológicos que podamos dar. Pero muchos no quieren saber y les hablas de esas cosas y como si les estuvieras hablando en chino. Acabo de tener una conversación con una persona hoy en la mañana y yo podía ver la expresión en su cara, que lo que yo estaba diciéndole le estaba entrando por una y le estaba saliendo por otra. Y este es un pastor que tiene años. Y me salí hermanos, terminé esa conversación muy enojado. Fue temprano en la mañana. Y me enojé porque dije, él es un pastor con doctorados y no sabe absolutamente casi nada de la Biblia. 50 años en el ministerio, 2 doctorados de la palabra de Dios y su mente está en blanco. ¿Cómo es posible? No ha crecido en conocimiento. O es eso, o realmente no es salvo. Una o el otro, no sé. Pero un cristiano debe de crecer en conocimiento. Esto es algo importantísimo. Al crecer en conocimiento, crecemos la fe. Vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro, ahí estamos en Pedro todavía. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Primera de Pedro 2 y 3. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si ya has gustado de la gracia, si es que ya eres salvo, ya puedes crecer. Antes de ser salvo,
no puede haber crecimiento, porque el crecimiento empieza a partir del nuevo nacimiento. Si no ha existido ese nuevo nacimiento, obviamente no puedes crecer. Entonces, si tú has gustado de la benignidad del Señor en respecto a la salvación, entonces tú puedes crecer en esa salvación. Y debes de crecer en esa salvación. Vamos a ver otro versículo, este me gusta mucho, Hebreos capítulo 6. Estamos viendo mucho acerca del crecimiento. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Yo recuerdo este mensaje que dio el hermano César Sandoval en la escuela dominical, y él habló que los rudimentos en el griego significa el abecedario, los ABCs. Yo recuerdo ese mensaje, y el hermano predicó, por tanto, dejando ya el abecedario, lo básico, lo primordial, lo más, la lechita de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean una otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados. Ahí les va. Entonces el asunto es este. Ya que eres salvo, lo primero que te enseñan deberían de ser cosas básicas, como arrepentimiento, imputación, sustitución, adopción, regeneración, gracia, fe, justificación, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de soteriología, es la salvación, lo básico, la leche, el abecedario. Y obviamente necesitas el abecedario para continuar, pero ya que has aprendido ese abecedario, ok, entonces vamos a meternos en la carne. Entonces ahora vamos a aprender cosas como escatología. Vamos a aprender cosas como neumatología. Wow. Vamos a aprender cosas como eclesiología, amartiología. Vamos a meternos en temas más profundos. Vamos a hablar de la elección, vamos a hablar de la predestinación, vamos a hablar y estudiar de cosas más profundas que solo se pueden aprender después de la salvación. Pero no te quedes nada más con los rudimentos. Avanza, crece tu fe. Miren, a mí se me ha criticado porque se me ha criticado por parte de otros pastores que dicen, es que tú tienes que predicar salvación, 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 evangelio, 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 y te metes en cosas que la gente no entiende. Y les digo, ¿cómo que no? Dice la Biblia, salte de lo rudimental y empieza a explicar cosas más profundas. Pablo enseñó escatología a los tesalonicenses en 3 semanas. Sí podemos enseñar cosas profundas y debemos para crecer nuestra fe. Deja los rudimentos. Si ya eres salvo, ya eres salvo. Avanza. La materia bíblica es progresiva, al igual como cualquier materia que se estudia. Mi suegro, él es un físico nuclear, pero él empezó en el kinder igual que usted y como yo. Mira, este es el número 0, este es el número 1. Este es el número 2. Mira, te presento el 5. Y si tú sumas 1 más 1, te da 2.
Y luego, progresivamente, aprendimos todos multiplicación. Y luego, progresivamente, aprendimos división. Y luego, algunos vieron álgebra. Y luego, geometría. Y luego, cálculo. Y siguió avanzando. Y cada vez era más difícil y más difícil. Y ya no hay necesidad de que le digas a mi suegro, 1 más 1 es 2. Ya no hay necesidad de que me enseñen cuestiones de la salvación si ya soy salvo y comprendo esa doctrina. Ahora avancemos hacia el cálculo, avancemos hacia la álgebra, avancemos hacia lo más difícil. Y aprendamos. Y es lo mismo con cualquier materia. Crecemos nuestro conocimiento. No te quedes nada más con el entendimiento de la gracia y la fe y la justificación y la regeneración. Eso es importantísimo, es la base. Pero después de eso, avanza. Vamos a ver un último versículo hablando acerca de esto. Colosenses. Tengo muchísimos versículos aquí, pero vamos a ver el de Colosenses. Colosenses, tengo dos aquí en Colosenses. Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10 nos dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándonos en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crece tu fe, crece tu conocimiento. No te quedes con el abecedario, con los rudimentos, no te quedes con el 1 más 1 es 2. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, o sea, crece, y confirmados en la fe, o sea, la fe crece, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Crece, aprende. La educación es importante. Ahora, vamos a ver, hermanos, estos versículos de nuestra lectura para terminar con esto rápido. Si nosotros observamos los versículos, yo les mencioné que íbamos a ver versículos 1, versículos 2, y los vamos a contrastar con los versículos 5 y 6. Yo les mencioné que es progresivo. Observen, en Dios solamente está acallada mi alma. Entonces, bajo un tiempo de tribulación, Él entiende que la salvación, dice, de Él viene mi salvación. Entonces Él entiende que la salvación es de Dios. Y ahora que Él es salvo, vemos o está salvado, entendemos que su alma está así como que callada. No está totalmente tranquilo, nada más está callado. Pero en contraste, más adelante, conforme avanza su fe, vemos en el versículo 5, alma mía, porque en el 1 también hablaba de su alma. La alma está callada en el versículo 1, pero observen en el versículo 5, aquí versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Entonces ha aumentado. Antes, su alma estaba acallada, medio así como que, bueno, mejor no digo nada y veo cómo Dios acomoda las cosas y quiero intervenir, pero no quiero intervenir, pero mejor me mantengo así calladito, porque no sé. Pero ya conforme avanza la fe y el conocimiento y creces, ya podemos reposar nuestra alma sobre la persona de Dios. O sea, un verdadero descanso. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca del reposo de Dios, del descanso de Dios, de diferentes maneras o cosas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11, si quieren ir para allá, en Mateo 11, nuestro Señor Jesucristo habla de la salvación, ¿sí? De la salvación. Entonces, en la salvación tenemos reposo.
Dice Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Entonces, en cuestión a la salvación, nuestro Señor Dios nos trae descanso, y seguimos leyendo hasta el 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Y es lo que Él está diciendo: he encontrado paz, he encontrado reposo. Mi alma está descansando sobre la persona de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También en el libro de Hebreos, si quieren ir para allá, no solamente cuando tú aceptas a Cristo como tu único y propio Salvador, no solamente tienes reposo de tu alma porque ya descansas sobre Él, sino que también hay descanso o reposo en cuestión a la ley. Me refiero a la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Antes de ser salvos, siempre tratábamos, yo tengo que guardar la ley, los 10 mandamientos, tengo que portarme bien, y estábamos bajo ese yugo, porque si yo hago los 10 mandamientos y me porto bien, chance, y Dios vea en su misericordia que yo entre al cielo, si mis obras pesan más que mis obras buenas pesan más que mis obras malas. Esa es la idea de la gente, ¿no? Y así pensábamos la gran mayoría. Pero en Cristo yo puedo reposar o descansar de la ley, ya no tengo que preocuparme por eso. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 4, y vamos a leer versículos 9 al 11, porque estoy completo en Cristo, ya la ley ya es obsoleta, y aparte no soy judío como para poder andar detrás de la ley. Entonces Hebreos 4, del 9 al 11, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. En este caso estaba hablando de Israel específicamente, porque de ellos era la ley. Entonces ellos tienen un reposo, dice, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, si has entrado en el reposo de la gracia que es Cristo Jesús, si tú has aceptado la gracia que Él ofrece, has sido receptor de Él, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Se refiere a las obras de la ley. Ya tengo reposo en Cristo, mi alma tiene reposo porque ahora soy salvo, y nada más, y también tengo reposo de la ley, porque ya estoy en el reposo de Él. Versículo 11, procuremos que pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, es decir, regresar a la ley. Ok. Y también, si estamos en Cristo, tenemos reposo de nuestras adversidades cotidianas. Eso lo dice Filipenses. Si ustedes van a Filipenses capítulo 4 y versículos 6 al 7, nos dice que podemos reposar en Él cuando vengan adversidades y problemas. Entonces tengo reposo de mis adversidades cotidianas, tengo reposo de la ley del Antiguo Testamento, ya no tengo que preocuparme por eso porque estoy bajo el reposo de Cristo, y tengo el reposo de mi salvación. Entonces David aquí en el Salmo 62, él precisamente está diciendo eso, dice: yo he reposado, mi alma ha reposado porque Él me ha salvado, estoy tranquilo. Otro contraste que vemos entre los versículos 1 y 2 y 5 y 6, que es progresivo, como les menciono, es que antes de tener la salvación no hay esperanza. Si ustedes se fijan en los versículos 1 y 2, no hay mención de esperanza. Acaba él de entender la salvación, pero conforme madura, ahora él se da cuenta que en el reposo de Dios, porque él ha sido receptor, él tiene esperanza viva. Dice: porque de Él es mi esperanza. Para la iglesia, nuestra esperanza se culmina con el arrebatamiento de nosotros. El arrebatamiento de la iglesia es conocida para la iglesia tal cual como nuestra esperanza viva.
Cuando la iglesia ya tenga la glorificación de sus cuerpos, cuando ya seamos resucitados en perfección, esa es nuestra esperanza, pero todo eso llega a ser a partir del arrebatamiento. Pero hay esperanza de muchas cosas. Cuando hablamos de esperanza, para mí, esto es muy personal, yo considero que no hay mejor sección de la Biblia que nos habla de la esperanza que Romanos 5. Hay algunos otros que posiblemente prefieran otros versículos para hablar de la esperanza, porque ciertamente hay muchos versículos que hablan de la esperanza del creyente. Mi postura, este es mi favorito. Vamos a verlo, Romanos capítulo 5. Vamos a leer rápidamente los primeros 11 versículos. Pongan mucha atención de dónde proviene la esperanza, quién es nuestra esperanza. Observen. Pongan atención a la palabra esperanza. Romanos 5, 1 al 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tengo paz por medio de Cristo Jesús. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, yo estoy bajo gracia y firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, parte de mi esperanza mi esperanza es la gloria de Dios, la magnificencia de su nombre, el engrandecimiento de su persona, todo para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador. Esa es mi esperanza, el engrandecimiento de su persona. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba es, ¿qué? Esperanza. Ay, entonces las cosas malas que me suceden y adversas también me traen esa esperanza, y nada más el que está bajo gracia puede tenerlo. Dice, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, yo no me avergüenzo de predicar acerca de esa esperanza viva que yo tengo en Cristo Jesús. Y tengo seguridad en esa esperanza, como Pablo tuvo también. Pablo dijo, yo estoy seguro que Él guardará mi depósito, hablando de su alma, para aquel día. Y dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconocidos con Dios. Fíjense, dice, por Él seremos salvos de la ira. No nada más está hablando de la ira del infierno, que es lo principal, sino que realmente está hablando de la ira en cuestiones, hablando escatológicamente. Entonces, por eso también somos pre-tribulacionalistas, y no o post. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y eso también es gran esperanza, de que no vamos a pasar por ese tiempo. Bueno, continuamos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Para mí, no hay mejor explicación de lo que es la esperanza para nosotros en la persona de Cristo Jesús. Pero también hay esperanza en la glorificación de nuestros cuerpos. Ustedes lo pueden ver en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Vamos a verlo rápidamente. 1 de Juan, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, hablando de nuestros cuerpos resucitados y glorificados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces mi esperanza de la glorificación de nuestros cuerpos, de mi cuerpo, del suyo, esa es parte de mi esperanza.
Nada más el que es salvo por gracia ya tiene la salvación a través de la madurez. En medio del conocimiento llega a aprender que será glorificado, que tendrá un cuerpo distinto, que será un cuerpo como el que Cristo tiene. Y otra vez, todo eso llega a partir del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y saben qué? La esperanza que nosotros tenemos no solamente es para nosotros, sino que es una esperanza que profesamos. Yo profeso mi esperanza. Hablo con los demás y les digo, ¿sabes qué? Mi esperanza es Cristo y yo sé que Él un día va a venir. Cristo va a venir, esa es mi esperanza. Cristo está vivo, yo lo sé, Él es mi esperanza misma. Profesamos nuestra esperanza. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 10. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Damos profesión de nuestra esperanza. En otras palabras, sin importar, predicamos. Uy, hermanos, a la persona yo les dije que salí hoy en la mañana bastante enojado después de platicar con este pastor. ¿Saben qué me dijo? Me dice, yo no arriesgaría mi vida. Dice, yo cuido mi vida, yo no arriesgaría mi vida. Dice, ir a un país a predicar el evangelio y voy a arriesgar mi vida. Dice, yo todavía tengo hijos que dependen de mí. Sus hijos tienen 48 años de edad y anda diciendo que sus hijos dependen de él y que él tiene que cuidar su vida y que no va a ir, él no está dispuesto a profesar la esperanza porque malas cosas le pueden pasar. Estaba yo muy enojado esta mañana. Profesar nuestra esperanza implica estar dispuesto a lo que viene tras profesarlo. Ya les di un ejemplo de mi suegro, les voy a dar otro. Mi suegro no sabía que voy a hablar de él el día de hoy, pero mi suegro consiguió un empleo como profesor en la Universidad Panamericana. Que ustedes saben que la Universidad Panamericana es una universidad adueñada por la Opus Dei, que es extremadamente católico. Mi suegro, al dar clases ahí, empezó a tener debates con sus alumnos en cuestiones bíblicas. Los alumnos de la UP, siendo sumamente católicos, hicieron una petición para correr a mi suegro de esa institución. Levantaron firmas los alumnos y mi suegro perdió su empleo. Pero él estuvo dispuesto a defender la fe y a hablar lo que era correcto, viniera lo que viniera. Debemos de estar dispuestos a profesar nuestra esperanza y no a decirme, como me dijo este pastor hoy en la mañana, yo cuido mi vida, antes de profesar la esperanza. Es básicamente lo que me dijo. Es progresivo. Conforme crecemos
crecemos en esperanza, crecemos en salvación. Una última cosa que vamos a ver, con esto terminamos. Les dije que es progresivo y lo vemos también aquí. Versículo 2, Salmo 66, 2, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Pero si nosotros vemos el 62, 6, dice: Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Entonces, progresivamente ha llegado al entendimiento de que al inicio sí, posiblemente yo voy a resbalar, posiblemente yo voy a tener problemas y voy a caer en pecado, posiblemente no me voy a aferrar o depender completamente de tu persona, Dios, y voy a tener ahí problemas de infidelidad. Pero conforme creces en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y llegas a depender enteramente de la persona de Dios, tú puedes decir con seguridad: no resbalaré. Vemos la progresión en la mentalidad de David. La salvación es algo que crecemos. La fe, perdón, es algo que crecemos después de la salvación. Debemos de crecer en gracia y conocimiento, entendiendo que es Dios por medio del Espíritu Santo que da la madurez conforme nosotros escudriñamos sus escrituras. Y como ya vimos al inicio del mensaje, hay muchísimos versículos que nos hablan acerca del tema de crecer en conocimiento en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en su persona. Mi reto para ustedes el día de hoy es que así sea. Que ustedes encuentren reposo en Dios cuando hayan dependido de Él al 100% y lleguen al punto en donde pueden decir: no resbalaré. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que ustedes profesen la esperanza que tenemos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar su palabra con este tema de crecer la